precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y bien, aquí estamos para seguir desarrollando nuestra serie basada en el libro de Eclesiastés. Recordemos que son 12 lecciones de este libro, son 12 predicaciones, como el mismo libro lo enseña. El libro de Eclesiastés se traduce predicador, y es Salomón enseñándonos tremendas verdades de que la abundancia que este mundo pudiera dar no es necesariamente el gozo y la plenitud que necesitamos. El gozo y la plenitud y la abundancia que su espíritu y el mío necesitan descansa en la persona del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar tocando el tema de la angustia del conocimiento. La angustia del conocimiento. Y vamos a estar viendo cómo Salomón, mientras él aprendía, mientras él más aprendía y mientras él más sabía y mientras él más conocía, más angustiado él se sentía. Con mayor adquisición del conocimiento, Salomón encontró más dolor y encontró más aflicción. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Y aprendemos acerca del dolor causado por la añadidura de la ciencia y el conocimiento a nuestras vidas. Una de las mayores cargas que llevamos en nuestras vidas es la carga del conocimiento, según Salomón. Pero hoy en día hay una gran cantidad de información disponible. Los medios de comunicación nos traen escenas de guerra, de asesinato, de muerte y aún de crueldad. Y esas escenas a veces están en nuestra misma sala de nuestra casa, en nuestros hogares. Precisamente el conocimiento de todas estas cosas causa que nos sintamos angustiados. Dice el libro de 2 de Timoteo 3:7 que aparte de Dios, las personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por supuesto, Cristo dijo en Juan capítulo 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo conocimiento correcto, todo conocimiento que no causa una angustia, parte del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hay momentos en donde el conocimiento de tanto quebranto y sufrimiento de la vida nos hace sentir una carga grande y pesada. El descanso que necesitamos se encuentra en Cristo. Mucha de nuestra angustia es causada por ir en pos de algo o alguna respuesta y no siguiendo al Señor Jesucristo. Vamos a ir a una pausa y regresamos para el primer bloque y desarrollo de nuestra lección. Instrumentos con tu gran poder. Te alabo, Cristo mío, que tu amor salvóme a mí. Tú me limpias y me llenas por servirte solo a ti. Instrumento solamente, pero con tu gran poder, tú nos usas libremente, nos podrás llevar doquier. Instrumentos en tus manos,
así, enseñados en tus sendas con valor y fe en ti. Y aquí estamos para seguir desarrollando nuestra lección en esta hora que nos compete, la angustia del conocimiento. Y el primer punto que quiero que podamos desarrollar y que podamos aprender es: a quién conocemos es más importante que lo que conocemos. Repito, a quien conocemos es más importante que lo que conocemos. Todo conocimiento empieza conociendo a la persona de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesús, todo lo que sabe se convierte en una carga demasiado pesada para llevarla a usted solo. Todo lo que necesitamos saber acerca de la vida lo encontramos en Cristo. La mayoría de la gente que camina hacia una gran búsqueda del conocimiento a veces se puede encontrar en un limbo, porque el conocimiento verdadero se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Dice el Salmos capítulo 42, en el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué importante, qué interesante y qué propicio, qué oportuno que podamos entender que el conocimiento pleno, el conocimiento más importante que cada ser humano puede desarrollar, buscar, tratar de encontrar, anhelar, es conocer a Dios, conocer a Cristo. La verdad es que hoy en día el mundo no le interesa conocerlo a Él, le interesa conocer otras cosas, pero no conocer a Dios, no saber quién es Dios, cómo es Dios, por qué Él es Dios, qué quiere Dios, qué quiere lograr Dios, cómo puedo agradar a Dios. Debería ser el principio, debería ser la motivación que nos mueve, ese conocerlo a Él, conocer al Señor Jesucristo. Dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3, Colosenses 2:3 dice: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vano es nuestro conocimiento si el Señor Jesucristo no lo es y no estamos descansando en el conocimiento de Él. Le hago una pregunta en este momento: ¿cuánto usted conoce a Dios? ¿Qué conoces de Dios? ¿Cuánto conoces a Cristo? ¿Qué conoces del Señor Jesucristo? A veces las cosas que conocemos son solamente las cosas que otros nos comparten o otras personas nos están diciendo. A veces tenemos un mal concepto y un conocimiento errado y equivocado de Dios y de Cristo, porque son religiones las que nos los están enseñando, o son terceras personas las que nos están hablando de Dios y de Cristo. Yo le animo a que sea usted mismo el que se envalentone, que sea usted mismo quien tome la iniciativa de venir a la palabra de Dios y conocer al Dios del cielo, al Cristo Redentor, a través de la palabra de Dios. Y a usted, querido hermano, querido cristiano, ¿cuánto conoces a tu Salvador? ¿Cuánto conoces a tu Señor? Aquel que murió por ti en la cruz. Déjame decirte, mientras más lo conoces a Él, más vas a hablar de Él. Mientras más lo conocemos a Él, más lo vamos a amar y más cerca de Él vamos a andar. Verifiquemos que el conocimiento que ostentamos, que decimos tener, sea un conocimiento que sea principalmente en Dios, en su persona, en su deidad, su divinidad, en sus atributos y en los planes eternos que Él tiene para nosotros. La abrumadora aflicción del conocimiento es lo que Dios frecuentemente usa para traernos al Señor Jesucristo. Cuando estamos perplejos y decaídos, entonces es que estamos preparados para admitir que necesitamos al Señor. Encontramos que a quien conocemos es más importante de lo que conocemos. Es más importante a quién usted conoce que lo que usted conoce. A veces conocemos más a un artista, a veces conocemos más a un deportista de alto rendimiento, a veces conocemos más de un tema político, social, médico,
pero no conocemos a nuestro Dios. Por eso es más importante a quién usted conoce que las cosas que usted conoce. Le animo a que en este primer bloque usted sea desafiado a decir: Señor, voy a conocerte más, voy a ir más a mi Biblia, a aprender más de ti, de tu persona, de tus planes. Vamos a una pausa y regresamos para el segundo bloque del desarrollo de nuestra lección. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tienes de Dios, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Y aquí continuamos para el desarrollo de nuestra lección hoy, la angustia del conocimiento. Qué importante, lo que sabemos es importante, pero es más importante de quién sabemos. La primera parte estuvimos viendo a quien conocemos es más importante que lo que conocemos. En este bloque vamos a estar desarrollando el por qué conocemos es más importante que lo que conocemos. El por qué conocemos es más importante que lo que conocemos. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Solamente adquiriendo conocimiento le da a una persona un sentimiento falso de autosuficiencia. Cuando una persona solamente se dedica a aprender, pero no de Dios, eso puede provocar en esa persona un sentimiento falso de autosuficiencia. Salomón tenía mucho conocimiento, pero estaba vacío y sin satisfacción en su vida. Salomón era ejemplo de saber mucho, pero no de Dios. Y eso le produjo a Salomón un espíritu, un sentimiento falso de que él podía ser autosuficiente. ¿Por qué? Porque su motivación era incorrecta, su motivación era errónea. Debemos aprender y entender cosas para luego poder usar esas cosas para la gloria de Dios. Lo repito, debemos aprender y entender las cosas, bien sea de Dios, bien sea de la palabra de Dios, para luego poder usar cosas o esas cosas para la gloria de Dios. El motivo detrás del aprendizaje es mucho más importante que lo que aprendemos. ¿Qué es lo que lo motiva a usted y a mí a aprender sobre eso? ¿Qué es lo que te induce? ¿Qué es lo que te mueve a voy a aprender sobre esto? Yo no digo que aprender de ciertos temas no sea importante, pero lo que nos compete en este bloque es que todo lo que aprendamos debe ser para glorificar el nombre de Dios. Yo voy a aprender sobre esto para que Dios reciba la gloria de este asunto. Cuando permitimos que Jesucristo tenga el primer lugar o el lugar debido en nuestras vidas, Él nos va a preparar para tratar con cualquier situación que venga a nuestro camino. Dice también en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Note el conocimiento de aquel. Hay un conocimiento que viene de parte de Dios, que es más importante que cualquier conocimiento, y es un conocimiento excelente, dice el versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Después de poner a nuestra fe en Cristo, después de que nuestra fe ha sido ejercida para la salvación con el Señor Jesucristo, Dios dice que debemos añadir entonces a nuestra fe, debemos añadirle virtud. Y luego dice que esta virtud hay que añadirle conocimiento, y al conocimiento dominio propio. La virtud significa o tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra decencia, con nuestra integridad. Después se nos dice que debemos añadir conocimiento. Añadir conocimiento sin virtud es muy peligroso. Nuestro mundo es ejemplo de eso. Él está lleno de gente que tiene conocimiento, pero no tiene virtud. Si estamos motivados en adquirir conocimiento, pero no es para que ese conocimiento le traiga la gloria al Señor, entonces ese conocimiento solo va a traer a nuestra vida angustia. Mire la vida de Salomón. Salomón dijo: estoy angustiado porque tengo mucho conocimiento, pero mi conocimiento no fue motivado para glorificar el nombre de Dios, y por eso ahora estoy angustiado. Por eso tengo la angustia del conocimiento. Por eso usted y yo debemos verificar de que si nuestra motivación es adquirir conocimiento, pero no para glorificar al Señor, ese conocimiento tarde o temprano va a redundar en nuestras vidas en angustia. El por qué conocemos es más importante que lo que conocemos. Nuestra motivación debe ser la de servirle mejor a nuestro Señor Jesucristo. Y a propósito, la educación que usted ha recibido nunca debe tomar el lugar de Dios en su vida. Yo tengo esta educación, yo tengo esta carrera, yo tengo este conocimiento, yo tengo este posgrado, yo tengo este doctorado. Eso no debe ser puesto nunca, ni tomar el lugar de Dios en su vida, porque tal conocimiento sin Dios va a causar una angustia muy pesada en nuestras vidas. Vamos a una pausa y regresamos para el desarrollo de nuestra lección. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, aunque en el Calvario sucumbió el Salvador, Por la Biblia miro que pequé, su ley divina quebranté, mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Gracias allí mi alma halló, Dios allí perdón y paz me dio, Él me dio la libertad en Golgotha. Todo a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey, por los siglos cantaré del Golgotha, murió por mí en Golgotha. Y aquí continuamos para el tercer y último bloque de nuestra lección del libro de Eclesiastés. Hoy estudiando sobre la angustia del conocimiento. Hemos aprendido que a quien conocemos es más importante que lo que conocemos. También hemos aprendido que el por qué conocemos es más importante que lo que conocemos. Y en este bloque vamos a estar aprendiendo sobre lo que hacemos con lo que conocemos
es más importante que lo que conocemos. Lo repito, lo que hacemos con lo que conocemos es más importante que lo que conocemos. Y de entrada quiero enviarle un desafío a usted, hermano, hermana, que nos está escuchando. Piense en lo mucho que usted sabe. Pensemos en lo mucho que hemos aprendido y que sabemos de Dios. Pero también mientras piensa en lo mucho que usted sabe, en lo mucho que yo puedo saber, piense en lo que nunca hemos practicado. Piense, estudiante de instituto, piensa en lo mucho que has aprendido en el instituto, pero en lo poco que lo has puesto en práctica. Piensa, querida hermana, querido hermano, en ese curso que hiciste para los ganadores de almas, lo mucho que aprendiste, pero lo poco que lo pones en práctica. Piensa en ese curso que hiciste de cómo enseñar a señoritas, cómo enseñar a jóvenes, en ese curso de liderazgo, pero no lo pones en práctica. Piensa en ese curso de discipulado, cómo discipular a otros, pero no lo hemos puesto en práctica. Piensa en esa clase, en esa serie que te enseñó tu pastor, de cómo diezmar, cómo dar a Dios lo que es de Dios, pero no lo pones en práctica. Piensa en esa conferencia en la cual aprendiste mucho, en esa conferencia misionera, cómo apoyar a los siervos de Dios, cómo dar a la obra misionera, cómo apartar para Dios esa ofrenda de promesa de fe, pero no lo pones en práctica. No sé si me estoy dando a entender, pero posiblemente estoy hablando con algún cristiano que sabe mucho, que mueve la Biblia, que se sabe defender con alguna doctrina, pero no lo pone en práctica. Hemos aprendido de que todo lo que conocemos tiene que girar alrededor de Mateo 28, alrededor de que Cristo quiere alcanzar las almas perdidas. Y usted y yo como iglesia debemos aprender a conocer, pero también a practicar lo que aprendemos y conocemos. Piensa en esa instrucción que se te dio de cómo trabajar y sacar una ruta y lo poco que lo pones en práctica. Piensa en esa instrucción, en esa enseñanza, en esa clase de cómo tener un estudio bíblico que tan importante hoy en día nos ha servido y no lo pones en práctica. Hoy en día necesitamos más hogares que quieran abrir las puertas de sus casas para que podamos tener clases, enseñanzas, reuniones, ya que no podemos reunirnos de muchas personas al mismo tiempo. Piensa en todo lo que hemos aprendido en la iglesia, desde que estás en la iglesia, y en estos tiempos de crisis, cómo es necesario que lo pongas en práctica. Piensa en esas clases que aprendiste sobre la fe en la crisis. Sí sé de eso, pero no lo pones en práctica. Piensa en esas clases de cómo tratar a tu esposa, que cómo tratar a tus hijos, a tus padres, pero no lo pones en práctica. No sé si me estoy dando a entender, pero te das cuenta, no solamente es importante de quién sabes, sino que pongas en práctica lo que sabes, lo que has aprendido. Si actuáramos en lo que conocemos, continuaríamos creciendo en nuestra vida cristiana. No se quede solamente con saber, practíquelo. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si conocemos a Dios y su palabra, debemos vivir en obediencia a ese conocimiento. El conocimiento se convierte en la vida del que lo posee y que lo ejerce para Dios, se convierte en gozo, no en angustia. Salomón estaba angustiado porque su conocimiento no era según Dios, sino según el mundo. Y si este conocimiento que aún pudiéramos tener según el mundo no
es adquirido para glorificar el nombre de Dios, se va a convertir en una angustia. Pero cuando nos rendimos a Dios y dejamos que Él use lo que sabemos para su gloria, entonces se convertirá de una angustia, de un peso, se convertirá en un gozo, se convertirá en una alegría de saber de que todo es para Dios. Dios nos hará responsable por lo que conocemos y lo que hacemos con ese conocimiento. Eso puede verlo usted en la Biblia cuando el Señor les enseñaba y les decía que si esas obras y esos milagros se hubiesen hecho en estas regiones, no fuera el castigo como el de Sodoma y de Gomorra. En otras palabras, la luz que Dios nos da, la luz de conocimiento que Dios nos da, esa luz también se convierte en responsabilidad. Lo que usted sabe, Dios va a pedirle cuentas de qué fue lo que usted hizo con lo que usted sabía. Que el Señor nos ayude a poder darnos cuenta de la importancia de conocerle a Él más y más. Vamos a una pausa y regresamos a la conclusión de nuestra enseñanza. Me guía Él con cuanto amor me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y aquí llegamos a la conclusión de nuestra serie en el libro de Eclesiastés, 12 predicaciones. El predicador Salomón, el hombre más rico y más sabio que este mundo haya podido observar, claro está, después de nuestro Señor Jesucristo. Salomón nos enseña en esta lección que él tuvo angustia por el conocimiento que él tenía. Y quisiera, antes de despedirme, dirigirme a usted, amigo oyente. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Jesucristo como su Salvador personal? Déjeme decirle que ese conocimiento es el más importante que usted pueda adquirir. El conocimiento del Hijo de Dios. Conocerle no de historia, no conocerle de oídas, no conocerle de algo que alguien pudo conversarle. Es conocerle personalmente, conocerle como el Salvador de su vida. En esta hora, Cristo quiere decirle a través de este espacio que Él le ama y le ama tanto que dio su vida por usted en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Todo para que usted hoy pueda conocerle como el Salvador de su vida. Lo único que tiene que hacer es abrirle el corazón, su corazón a Cristo y reconocer que usted es un pecador perdido sin Él, pero que solo Cristo puede perdonarle y salvarle. Si usted le abre su corazón, le pide que le salve y pone toda su fe en la obra y la persona de Jesucristo en la cruz y lo conoce hoy como el Salvador de su vida y se lo pide, Él le va a salvar y Él le va a perdonar. Y a usted, querido hermano, querida hermana, ¿qué está haciendo con el conocimiento que usted tiene? Esa lección con ese taller de escuela dominical que recibió, con ese taller de evangelismo, con ese taller de liderazgo, con lo que aprendes en el instituto, con lo que aprendiste en un campamento, con lo que has aprendido en la iglesia. No solamente quédese sabiendo en teoría, sino que póngale acción a la teoría, póngale obra a la teoría. Comience a practicar las cosas que usted ha aprendido. Ganar almas, discipular, diezmar, traer a otros a Cristo, traer a otros a su estudio bíblico, apoyar a misiones. Practique lo que usted ha aprendido.
Quien les habló en esta ocasión el pastor Níger Aparicio. Nos oímos en otro momento y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leerla. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, venme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protector.